Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, damos inicio a la presentación del libro Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo, autoría del doctor Santiago Nieto Castillo. Para dicho efecto, damos la más cordial bienvenida a quienes en este momento integran el presidio, al autor, doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, damos la más cordial bienvenida al maestro Octavio Vado Grajales, consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Asimismo, damos la bienvenida al maestro Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Al maestro Ricardo Ugalde Ramírez, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. A la doctora Gabriela Nieto Castillo, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Además, agradecemos a quienes nos acompañan en este recinto, magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, autoridades universitarias, diputadas y diputados de la legislatura local, magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, magistrados y magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, funcionariado del Instituto Nacional Electoral, docentes, comunidad estudiantil universitaria y al público en general. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Luis Octavio Vado Grajales, quien fungirá como moderador de la mesa para la presentación del libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, señalar que se va a incorporar en unos momentos más la diputada Tatiana Cloutier. Como comentaba nuestra maestra de ceremonias, hubo por ahí la cuestión relativa a un bloqueo, una protesta por la altura de Jinotepec en la carretera, y bueno, esto retrasó un poco. Agradecer desde luego la asistencia a todas y a todos ustedes, agradecer desde luego al doctor Nieto la oportunidad de participar en la presentación de su libro Sin filias ni fobias aquí en Querétaro. Quisiera iniciar haciendo algunos breves comentarios antes de pasar a la presentación, a las palabras de la diputada Tatiana y desde luego el autor del libro. Lo primero que quisiera decir es recordarles a algunos y a algunas de ustedes unas épocas idas de México, y para quienes no las vivieron, platicárselas. Si uno había nacido en los años 60 o en los años 70 y quería uno conocer cómo era la política en México, la mejor manera de adentrarse en ella era leer a un novelista muy reconocido, pero poco querido por la inteligencia, que era Luis Espota. Y Luis Espota tenía una serie de libros muy famosa, conocida como La costumbre del poder. Varias de ustedes la leyeron, donde lo que hacía era contar los chismes y las filtraciones de lo que sucedía sobre todo en el gobierno federal, con nombres que no dejaban ver con claridad quién era el político del que se hablaba. Y así, por ejemplo, uno de sus personajes más conocidos era el presidente Aurelio Gómez Anda, que usaba traje negro, usaba corbata de moño, que recorría el país en tren, y todo el mundo sabía eso, Adolfo Ruiz Cortines. Y empezaba a describir a un joven político ambicioso que iba creciendo rápidamente, y uno sabía, eso es Luis Echeverría. Pero en el México de entonces, en el México de los 70s, no había otra manera de contar lo que sucedió, porque se rompió una vieja tradición que hubo en México de las memorias de los políticos. Quisiera recordar, por ejemplo, aquellas memorias que escribió en su momento
Porfirio Díaz. Entonces, todos poco conocidas y la verdad es que un poco aburridas. Recordar también las memorias que escribió José Vasconcelos, ese político volcánico que escribía con un uso del adjetivo descalificativo que era realmente sorprendente. Dices criollo, el proconsulado, la tormenta, la flama. Recordar también aquellas memorias bastante chuscas de nuestro vecino Gonzalo de Santos, aquel que decía que la moral era un árbol que daba moras y que aplicaba la ley del hierro, el destierro, el entierro o el encierro. Por último, recordar algunas un poco más cercanas, las memorias de don Antonio Ortiz Mena, que se llaman El desarrollo estabilizador, y que son unas estupendas memorias de un demócrata, escritas de un lenguaje democrático. Por último, aquellas que tienen en la portada una foto de un hombre con el cuello de tortuga tomada desde abajo. Seguramente ya saben varios de ustedes, varias, que me refiero a las memorias de don José López Portillo, llamadas En mis tiempos, y que son todo un monumento al análisis psicológico. Y en esta tradición se inscribe el texto del doctor Nieto. El texto del doctor Nieto es un texto que al final de cuentas lo que hace es decir, en palabras de asentado, lo que le tocó vivir. Pero además, lo que le tocó vivir que todos nosotros vimos, que todos nosotros presenciamos, que todos nosotros supimos. No es como leer las memorias de la campaña de Obregón, es leer las memorias de una batalla que presenciamos. Y eso lo vuelve sumamente interesante. Para pasar con las palabras de la diputada Tatiana Cloutier, lo último que quisiera decir es que Santiago, la diputada Tatiana, da cuenta de algo que es muy importante en el México actual. De gente, de políticas, de políticos que construyen su carrera viviendo desde la provincia. De gente que sabe que México es más que Cuautitlán. De gente que sabe que para tomar decisiones de todo el país no basta tomarlas, permítanme el gol, desde un Starbucks en Polanco, sino que hay que conocer el país. Por lo anterior y agradeciendo su gentil expresión, pasaríamos con la primera comentarista, que es la maestra Tatiana Cloutier. Gracias, diputada, por acompañarnos. Ustedes saben, ella es diputada federal. Ella cuenta con una licenciatura en lengua inglesa y una maestría en administración pública. Ha tomado distintos cursos, entre los que destaca el de gerencia de proyectos en The Graduate School of Political Management de la Universidad de George Washington. Está certificada por el National Strategic Information Center en cultura de la legalidad. Se ha distinguido por trabajar con distintas asociaciones vinculadas a la participación social, tales como Evolución Mexicana, Red Cívica, el Instituto Nacional de las Mujeres. Fue candidata a la alcaldía de San Pedro por la Vía Ciudadana en el año 2009, diputada federal, como ya comentaba. También ha sido profesora de distintas materias, catedrática, siempre esto de catedrática es un poco catedrática, y autora de distintos libros, uno de los cuales lo presentó hace poco, justamente en este lugar, entre otros Crónica de un fraude anunciado, en coedición con Jesús Cantú y Cuauhtémoc Rivera, Maquio mi padre, Curul 206, una edición del Congreso, y Parejas con Valeria Clara. Diputada, el micrófono es suyo. Bueno, sí. Pues primero que nada me da muchísimo gusto estar aquí, también mucha pena porque fue un día en donde tuvimos que salir de México atorados en muchas cosas, pero gracias Santiago por haberme hecho esta invitación. Y les voy a platicar que la primera vez que Santiago me dijo que si presentaba el libro, yo dije, ¿qué voy a hacer presentando yo un libro de un abogado? Qué aburrido, dije, no, perdón, pero dije, ¿cómo le voy a explicar que si la teoría, que si el esto, que si debió decir así o allá? Y tenía miedo de alguna manera de presentarlo porque decía, además me voy a poner a leerlo y ¿qué le voy a entender? No soy abogado, o sea, ¿qué le voy a entender así como al detalle para poder hablarlo? Y de repente cuando lo empecé a leer, le hablé un día a Santiago y le dije, estoy picadísima con el libro. Me tienes encantada, picadísima, y me he vuelto la primer promotora del libro porque está muy rico en muchísimos sentidos, muy fresco, pero sobre todo la palabra que más me gusta es muy esperanzador. Y eso creo que
son de las pocas cosas que normalmente vemos cuando muchos de los intelectuales se la pasan en la queja y no prometen, no porque tengan que prometer, pero no vislumbran el cómo sí. Y este es lo que me encanta del libro de Santiago, porque dice cómo sí se puede. Y se acaba y nos deja al final como algunas reflexiones que él le llama el futuro de la democracia en México, donde abre posibilidades de qué tendríamos que hacer en lo legal, qué tendríamos que hacer en el legislativo, qué tendrían que hacer los poderes encargados de la revisión de las elecciones. Y también me remonta un poco, guardando toda proporción en términos de narrativa, porque son dos tiempos como se vive el proceso electoral, de cuando Jesús Cantú, Cuauhtémoc Rivera y yo hicimos el libro aquel de Crónica de un fraude anunciado. En aquel momento era pura queja, y aquí me encanta porque Santiago es solución. Explica, cuenta, pero ya con soluciones, y esto quiere decir que el sistema político mexicano ha avanzado. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar aquí? Un libro con 40 capítulos, uno de ellos caliente como el día de ayer, antier, que tiene que ver con parte de las detenciones que se dan. Aquí, sin quererlo, ya Santiago empieza a hablar de ello, y digo sin quererlo porque nadie iba a pensar que él iba a terminar dirigiendo o teniendo el puesto que en este momento posee, y pues él empieza a vislumbrar y tiene varios capítulos dedicados a la corrupción de Odebrecht. También, otra de las cosas que puedo decir es que el libro, voy a decir fácil y fácil lectura, no quiero decir fácil en contenido, pero profundo. Y aquí sí los abogados van a disfrutar un chorro. Tiene pasajes significativos de la vida profesional de Santiago, y él dice que habla de sus triunfos, de sus tropiezos en las funciones como el de la FEPADE. Pero algo que me encantó, y es una de las partes que me encanta, que normalmente los políticos quieren mostrarse como no seres humanos, alejados de que son capaces de sentir. Y hay una parte donde él cuenta que llegaron a un lugar en donde le tocó y pudo sentarse a disfrutar en un momento muy corto, claro, ¿sí? El mar, o sea, le tocó así, simplemente se sentaron, ver un atardecer, etcétera, y hace la reflexión donde, bueno, en Ensenada, ya voy para allá mañana, de hecho. Y me encantó porque a pesar de estar inmerso en una situación con una carga de trabajo de la magnitud que la tiene, no pierde la parte humana que los seres humanos requerimos para poder estar ahí y no perdernos y no marearnos en donde estamos. Habla también una parte de las redes sociales, y me encanta cómo las describe. Acoto la frase y dice: las redes sociales te pueden dar fama, que se han catapultado, y también prestigios que se han sepultado. Es tan rápida la velocidad con la que la información llega, pero también con la que se va. Y también me encanta porque dice que la información te la dan en tiempo real, pero también se ha usado para manipular a la gente. Y ahí vamos como borreguitos creyéndonosla y no verificamos. Hay un recorrido electoral, jurídico, histórico, por el país, que a veces pensaría uno que no es novela, que está leyendo una novela, porque no puede pensar que es real lo que estás leyendo, como el capítulo que le dedica al Niño Verde, el gobernador, el exgobernador Manuel Velasco. Cuando leí el capítulo de Manuel dije, wow, no soy la única que piensa así. No dije que alivio, pero dije, bueno, yo pensé que era un prejuicio. También hay partes donde uno piensa que estás leyendo un drama, otras una tragedia, y otras parecería hasta un caso por resolver. Está, como digo, también el caso de Chiapas. Hay momentos donde vives temor, pero no temor por lo que estás leyendo, sino temor por él. Y en donde yo digo, híjole, en la lista de mis oraciones está Santiago. ¿Sí? Me encanta también que podemos ver a un político, no necesariamente, yo digo, pero así es como lo queremos encarcelar normalmente o meter, es a un funcionario público que nunca pierde de vista la metodología, y eso me gusta porque así nos lleva como un académico
que vuelvo a lo mismo, siempre está viendo cómo se va a poder. Y esto nos lo pone aquí. Puedo aquí como pedir hasta casi aplauso en cuanto a la eficacia que tuvo en el puesto que tuvo por el tiempo que estuvo. Dice, recibí la administración con 4.496 averiguaciones y la entregó con el 92% resuelto. Ah, caray, ¿sí? Y en el libro nos habla, en una parte que creo que muchos a veces pensamos, así empieza y es donde dice, híjole, una tragedia vamos a leer aquí que no tiene futuro positivo. Y él nos va llevando de la tragedia a la solución. El poder en México está diseñado para mantener un status quo, aliado de los privilegios políticos y económicos de unos cuantos. El poder en nuestro país no está construido para transformar la realidad en beneficio de las mayorías, y tampoco para materializar a plenitud los derechos humanos ni los principios y procedimientos democráticos. Pues no es así porque lo logró hacer, a pesar de las circunstancias. Nos habla también de mucho de lo de hoy, de cómo los comicios mexicanos, y nos pone un ejemplo en 2014, 2015, 2016, y cómo él llega a, voy a decir aquí, a los estados a decir cómo le vamos a hacer para tener la observancia y el cuidado del proceso electoral. Hay momentos donde está sudando y dices, la van a hacer para salir del lugar donde andan, como te lo cuentan, y bueno, está aquí Obedrecht, y dice así. El origen alemán Obedrecht es más que un apellido ilustre y sofisticado del jet set brasileño desde mediados del siglo XIX. También es sinónimo de corrupción, incluso fuera de las fronteras del gigante sudamericano. La corrupción no tiene trancas, es voraz e insaciable, pero para Peña Nieto, proteger a sus amigos era más importante que cumplir la ley. Yo le llamo dinámica del clan, tan ajena a la visión de Estado. Y bueno, creo que ahorita México empieza a coronar, y cuando digo coronar lo digo en el sentido amplio, porque creo que los mexicanos queremos aplicación de la justicia, parte de muchas cosas que están escritas en este libro. Habla también de cómo con poco presupuesto hicieron maravillas, pero habla de un comparativo del presupuesto que me encanta. El presupuesto de la FEPADE en un año era menor que los sobornos que había recibido Emilio Lozoya, solo por 4 de los contratos que en ese momento se investigaban. Dice, cuando narra esta historia que así de veras yo sudaba, y cuando dice que salió, narra como cuando le avisan que se va a ir, o sea, que deja el puesto, pero no le avisan, sino él se entera casi prácticamente en el camino o cuando llega a su nueva oficina para poder cerrar ese ciclo. Dice, en una semana pasé de perseguidor a perseguido. Y eso parece que es la política mexicana, o había sido, porque yo estoy segura que este nuevo gobierno viene a cambiar eso, de perseguidor a perseguido, cuando simplemente hablas y dices las cosas como son o aplicas la ley. También habla un capítulo de Sedesol y que tiene que ver por qué la urgencia y la necesidad de atacar de raíz el problema de la pobreza, porque la marginidad se vuelve la tortilla de a cambio o la moneda de cambio para seguir abusando del hambre de otros y con eso canjear votos. Dice así, ¿puede protegerse un proceso electoral de las rapacerías políticas para ganar votos? ¿Es posible conjugar el uso de programas sociales para comprarle su voto a la población más vulnerable? Estoy convencido de que es absolutamente posible. Y no duda, no dice poquito, es absolutamente posible. Retirábamos el parque vehicular oficial con el fin de que no se usaran los partidos o candidatos en perjuicio de la equidad en la contienda del día de la elección. Sin duda, cada entidad es diferente, posee su propia dinámica y por ello las respuestas a los problemas deben ser regionales. A nadie le vamos a venir a decir cómo hacerle aquí. Los problemas que se presentan en un municipio o en un estado o en una elección son diferentes. Y me pongo a pensar un poco en la elección que tendremos el domingo. Tenemos varias elecciones y me aterra porque le dedica él un capítulo, Antorcha Campesina.
y una parte donde nos habla de esta manipulación, juego y todo de lo que hace Antorcha Campesina. Y uno dice, un capítulo Antorcha Campesina. Y cuando ves cómo funciona, cuando uno ve cómo estuvieron afuera del Congreso en diciembre para poder que se les siguieran dando recursos, uno dice, ya entendí el porqué. Han aprendido a sostenerse a través del peso, que yo no creo que sean pesos, ahora debe ser el billete. Y necesitamos empezar a acabar con eso, pero requerimos también, y Santiago lo pone, atender el problema de raíz de la pobreza para que no se siga jugando con eso, con el hambre de la gente para poder mover el voto de un lugar a otro. Y una de las cosas fundamentales que creo que de alguna manera cierra pinza es esto que se realizó en el Congreso, en donde el presidente de la República pide como iniciativa que sea delito grave el tema de fraude y el uso de programas sociales. Cuando estamos hablando de delito grave, les digo yo que no hay delito, yo no soy abogada, pero no hay delito que no sea grave, sino en términos jurídicos pueda procesarse a las personas y detenerse mientras se lleve el propio proceso. Aquí yo creo que difícilmente, no sé cuántos gobernadores se parezcan a él, pero difícilmente podría yo haberme imaginado que un gobernador se pudiera atrever a hablarle así, con este descaro a otra autoridad. Sé uno que lo hizo, pero con otro tema. Pero aquí es así como espeluznante. Y ustedes a ver si me dicen quién es. ¿Sí? En distintas ocasiones Santiago habla de esta es el prólogo, habla de la prepotencia de los gobernadores y las costumbres que tienen de comprar, amedrentar y cooptar a funcionarios y opositores, como en el caso de, y me brinco el quién para ver si me lo dice. El gobernador me recibió con una pregunta inverosímil, seca, gélida. ¿Sabes que tu jefa es mi amiga? Se refería a la entonces titular de la PGR. Sí, gobernador. ¿Y sabes que es mi tía? Mi respuesta fue idéntica. ¿Qué quieres? Soltó altanero. Aproveché la pregunta para agradecerle la posibilidad de establecer un trabajo coordinado con el gobierno del Estado. Mencioné que la Ley General en materia de delitos electorales obligaba a la FEPADE a trabajar con el INE y con los gobiernos locales en la prevención justamente del delito electoral, por lo que necesitábamos instrumentar la forma conjunta, el modelo de blindaje electoral. El gobernador me interrumpió de forma abrupta. Está bien, ¿cuánto quieres? Esto, y les digo, fue el que se pero de esto sucedían muchos y no pasaba nada en el país. Y en el país empiezan a pasar cosas y por eso veo la esperanza de que vamos a ir caminando. También tiene otro capítulo, Santiago, en donde nos habla, bueno, esta es la de las averiguaciones, y habla un capítulo que ahorita que veo tantas mujeres, que lo dedica a la violencia política de género y que ya no vemos. De hecho, estuve en Mexicali hace como 2 semanas y hablábamos de cómo era invisible el tema de la violencia contra las mujeres en términos de política de género, porque llegué allá y había unos anuncios por parte de un candidato contra la candidata mujer que ya nadie los ve. Y volteaba, yo en la noche cenaba con un primo y amigos de él y me decían, pero él es muy buena gente. Y le decía, no se necesita ser malo para violentar porque ya no eres consciente que estás violentando. Dije, es un macho, es que su mujer le ayuda. Y le decía, hay mujeres que no nos hemos dado cuenta que estamos sometidas al yugo de una pareja. Y volvían y me decían, una de las señoras que estaba en la mesa, como que se sintió bastante incómoda, eran 3 parejas, y volteé y me dicen, ¿eres casada y tu marido te deja hacer esto? Y volteé ya con el cinismo, ya como diciendo, ya no pierdo nada, lo peor que pueda pasar es que me echen de esta casa y no pasará nada. Y volteé y le dije, me imagino que usted no le pide permiso a su marido, señora. Se hizo un silencio absoluto y la cena se acabó. Entonces, pero aquí Santiago nos habla este capítulo y dice, no hay nada que no pueda arreglarse con una copa en la mano. Esta es la conversación entre un jefe y una subordinada.
o entre un jefe y una candidata. Es decir, siguen pensando, hasta la miren, hasta se fue este. No, ¿sí? Esta parte es cuando la sutileza se vuelve de tal magnitud que ya no lo vemos y parece invisible. Y me encanta porque Santiago le pone los ojos y la hace visible y la sigue y la persigue. Se tardan en salir adelante con el caso, pero ha sido uno de los casos paradigmáticos que llevó a que en las siguientes elecciones fuéramos conscientes, sin abusar de esto. Y cuando digo abusar, porque sí hay unas que se tiran para agarrar su pretexto de X, decir, me están haciendo violencia de género. Y el acercamiento al Sistema Nacional Anticorrupción, que esta parecería que Santiago sabía, o alguien le leía el destino al oído mientras tecleaba, porque dice, erradicar la corrupción, ese monstruo de 1000 cabezas, no es una tarea de una sola dependencia. Es más, ni siquiera es tarea que vaya a lograr una sola generación de mexicanos. Los tentáculos de ese engendro son muchos y poderosos. Hace falta sumar numerosas voluntades y ganar batallas en diversas instancias institucionales. ¿Y por qué no decirlo? En la vida diaria de cada ciudadano. Yo me siento extremadamente orgullosa, Santiago, que hayas ganado ahorita una primera batalla en nombre de todos los mexicanos, y espero que las batallas sigan adelante. Y me encanta el libro, súper recomendable, picoso, dado así como una muestra de lo que ya no queremos que pase en este país, y como repito, esperanzador de lo que deja de tarea para que sigamos haciéndolo. Felicidades, Santiago. Muchas gracias por sus palabras, sobre todo por el tono directo, preciso, claro, con el que usted comunica sus opiniones sobre el libro, y que desde luego se agradece, sobre todo considerando que es eso, es un texto dirigido para quienes nos interesa la política, no solo desde la ciencia, sino también desde el ras del piso. Agradecerle también esta precisión que hace de cómo este es un libro que, pudiendo haber sido una tragedia, lo que nos habla es de una esperanza. Y esa es la impresión final que deja. Y mostrar al funcionario público como un ser humano. Esto es, más allá del puesto, más allá del cargo, más allá de la toga, más allá del saco, más allá de la corbata, detrás de eso hay personas, y eso desde luego siempre es relevante. Santiago, es complejo para mí presentarte porque ¿cómo te presento en tu casa? ¿Cómo te presento en Querétaro? ¿Qué podemos decir de ti que todos no sepamos? Decir que perteneces a una familia que se distingue por su cultura y su compromiso social. Decir que fuiste un magistrado electoral que se tomó en serio la función de contralor electoral y que anuló elecciones cuando hubo que anularlas a distintos partidos políticos. Recordar que eres probablemente el funcionario público que más conoce el sistema electoral porque lo viviste en lo local con Manuel González Oropeza en las primeras elecciones del Distrito Federal, porque lo viviste con un destacado egresado de nuestra universidad, el doctor Jaime Cárdenas, como asesor en el Consejo General, porque lo viviste como investigador, como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o porque lo viviste desde la CEPAL, desde esa, como tú lo has llamado, el trípode electoral de las autoridades, desde esa pata que parecía la más débil y que tú la convertiste en una palanca fundamental del cambio democrático. ¿Cómo presentarte? Y lo único que diré es lo que ya dije en alguna ocasión en el Instituto Electoral hace 2 años, cuando todo ese embate del que das cuenta en el libro estaba en pleno. Contigo sabemos de qué lado está la reserva moral de la República. El micrófono es tuyo. Muchas gracias a todas y a todos por estar presente. Quisiera primero agradecer a las instituciones convocantes la posibilidad de estar aquí, evidentemente al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, a Gabriela, a Martín, a Gabriel, muchas gracias por la posibilidad de que nos vemos aquí, a la Universidad Autónoma de Querétaro, evidentemente a la doctora Teresa Gasca, muchísimas gracias, rectora, por la posibilidad de estar
en este espacio y pues, que nos pueda acompañar, lo mismo que al director de la facultad, Ricardo Ugalde. Al Instituto Electoral del Estado de Querétaro me unen muchos recuerdos, experiencias, anécdotas con todos y con cada uno de ustedes. Presidente Gerardo Romero, muchísimas gracias, pero por supuesto Luis Espíndola, que me acompañó en muchas batallas en la sala regional, en FEPADE, Gema, Mari, Carlos, por supuesto. La verdad es que me siento pues, muy honrado de la presencia de todos ustedes y evidentemente mi amigo Luis Octavio Obando. Luis Octavio, se le olvidó decir que fuimos compañeros desde los 5 años de la carrera, que nos tocó vivir también una forma de transición, el inicio del cambio jurídico como estudiantes con la reforma de 1994 al Poder Judicial de la Federación, y también que de alguna forma u otra muchos de nuestros compañeros estaban pensando en figuras políticas como prototipos de vida, y nosotros encontramos a Jaime Cárdenas. Encontramos un libro que se llamaba Transición Política y Reforma Constitucional en México, que nos llevó a centrarnos más en el ámbito de lo académico, a estar en el ámbito de la vida política. Bueno, por supuesto, pues, agradezco mucho a todas y todos su presencia, la presencia del padre. Muchísimas gracias por estar. Paulina, muchas gracias. María, Gabriela, mis hermanas, muchísimas gracias por estar aquí. Mis primos. Bueno, quisiera empezar a hacer una reflexión sobre qué significa este libro. Creo que sí, la verdad, la idea no era hacer un libro jurídico. Todavía sigo pendiente con el libro sobre delitos electorales. No he tenido tiempo recientemente, pero espero pronto ya poderme sentar a escribir un texto sobre los elementos normativos, subjetivos y objetivos de los tipos penales, la tipicidad y la antijuridicidad y la culpabilidad en esta materia. Pero en este momento, digamos, no era, a pesar de que ese fue el primer objetivo, lo cierto es que al final terminó un libro completamente distinto. La historia del libro, lo he platicado en varias ocasiones, tenía que ver con el proceso de la campaña electoral. Y de hecho me gusta ver el libro que hace Tatiana Cloutier, de Juntos Hicimos Historia, y este libro como de alguna forma libros paralelos, es decir, reflejan un contexto determinado de la historia de México. Si bien el de Tatiana Cloutier es un libro que abarca más tiempo, en virtud de que habla sobre todo el proceso de la década pasada, su paso como diputada y su acercamiento al presidente López Obrador en 2012, y a partir de ahí cómo se convierte ella en la coordinadora de campaña de la elección presidencial. Y el mío es parte de alguna forma en Odebrecht, termina en Andrés Manuel López Obrador, con una especie de saltos hacia atrás para poder abarcar el periodo de 2015 a 2018. Yo quisiera plantearlo en los siguientes términos. La idea es una especie de historia del presente, es decir, ese presente a partir de lo que nos tocó vivir a un grupo de mexicanas y de mexicanos comprometidos con hacer que una institución funcionara para lo que había sido diseñada de manera primigenia. Segundo, la idea de describir qué es lo que estábamos viendo con las elecciones. Yo estoy convencido de que México tiene un sistema electoral robusto, tenemos 3 alternancias sin derramamiento de sangre, lo cual es muy importante, tenemos un sistema que permite las alternancias a nivel local. No quiero hacer ningún tipo de especulación sobre lo que va a pasar el domingo, pero seguramente vamos a tener alternancias en las elecciones que vienen a nivel de las gubernaturas de los estados. Pero lo particularmente relevante es que existe un sistema, sin embargo, ese sistema estaba ya afectando ciertas esferas relacionadas con el ámbito de la corrupción y donde el propio sistema electoral no tenía herramientas para poder enfrentar eso.
La corrupción empezaba en los procesos electorales, y creo que un gran ejemplo es el Estado de México en el año 2017, en donde lo que vamos a encontrar es desvío de recursos a las campañas electorales, donde vamos a encontrar presencia de empresarios financiando las campañas electorales por encima de los topes de campaña establecidos, de los topes de aportaciones personales establecidos a las campañas electorales, donde estamos viendo un proceso de la utilización del aparato del Estado para efecto de influir en las preferencias electorales. Yo creo que en 2018 no pudo ser así en razón de que había dos elementos importantes en juego. El primero era Andrés Manuel López Obrador, la fortaleza de Andrés Manuel López Obrador, que en la elección que menos votación había obtenido, obtuvo el 32% de la votación en 2012, y también había un hartazgo general en el país por los excesos a los que había llegado la corrupción en México. Y creo que esto es algo innegable y es algo que de alguna forma explica el actual presente de la República Mexicana. Hay que pensar en varias cuestiones a partir de esta lógica. La idea de que empresarios financiaran campañas, o la idea de que grupos delincuenciales financiaran campañas, o la idea de que hubiera desvío de recursos públicos para fines electorales, nos genera un modelo de inequidad en la contienda electoral que no necesariamente puede ser aceptado por la autoridad electoral. Que es necesario que haya un sistema nacional anticorrupción y sistemas estatales anticorrupción que puedan fortalecerse con la perspectiva electoral, con la perspectiva de inteligencia financiera, patrimonial, económica en las entidades federativas, para poder cerrar los huecos de los diseños institucionales. Pero, hay que decirlo, un eficaz combate a la corrupción requiere diseños institucionales, pero también requiere un elemento fundamental que es la voluntad política. Voluntad política que no existió durante el gobierno de Peña Nieto para el combate a la corrupción y que en este momento existe ya generando unos primeros casos para efecto de que simple y sencillamente se ventile el espacio de sede judicial respecto a lo que tenga que decir los jueces respecto a los casos de corrupción. Bueno, quisiera un poco relatar esto que decía Luis Octavio hace un momento, la idea de que un poco retomando este poema de Mario Benedetti de las grietas. Hay muchas grietas que nos distinguen entre moscovitas y pequineses, entre gendarmes y prostitutas, dice el poema. Pero lo más importante es la que existe entre maravilladores y desmaravilladores. Benedetti al final termina diciendo de qué lado de la grieta quieren poner ustedes el pie. Yo creo que en ese sentido sí hay datos, es decir, no quiero hacer una posición maniquea, creo que además lo que necesitamos en el país es un proceso de reconciliación y de acompañamiento junto entre todas las mexicanas y los mexicanos, pero sí hay que reconocer que hay bandos, y los bandos tienen que ver con cómo se ejerce la estructura del poder y cuáles son los temas que vemos como prioritarios para la agenda pública. Hace un momento Tatiana hablaba sobre el tema de violencia política de género y está el caso de la magistrada Yolanda Pedrosa en San Luis Potosí. Viene relatado en el libro y además hay una sentencia del Tribunal Electoral. Está por aquí Daniel Dorantes, está Gustavo Troya. Gustavo Troya le tocó hablar con el presidente del tribunal y para decir que tiene que mucha colación con la anécdota que nos decía la diputada Tatiana Cloutier. Llega, estamos haciendo una diligencia en el Tribunal Electoral del Estado, el magistrado presidente se pone furioso porque estamos haciendo una diligencia, a pesar de que venía una denuncia por obstaculización de las tareas de una funcionaria electoral. A la magistrada le habían tomado su oficina, no le dejaban entrar, no le daban información, no permitían que presentara votos particulares. En realidad era una figura decorativa dentro del esquema del tribunal. Y Gustavo Troye habla con el magistrado presidente y le pregunta al magistrado presidente a él, bueno, ¿quién los invitó? Y le dice Gustavo Troye, tenemos un oficio de la magistrada y por eso estamos aquí. Y la respuesta del magistrado presidente fue, a ver, es como si usted llega a su casa y resulta que su esposa invitó a alguien a cenar sin avisar.
es nuevamente una posesión machista, patrimonialista de la institución, y eso, digamos, es el tipo de cosas a los que nos tenemos que enfrentar. Está el caso de Chiapas, está el caso de Cuauhtémoc Blanco, está el caso de Manuel Velasco, a veces se nota que no tuvimos buenos filtros, pero creo que a mí yo quisiera concentrarme en un caso, en tres temas creo que fundamentales. Primero es Antorcha Campesina. Para nosotros el problema con Antorcha Campesina, está aquí Álvaro Rodríguez, que fue el director general de averiguaciones previas, era consignar los asuntos de Antorcha Campesina. Al final llegamos a tener 400 órdenes de aprehensión, pero no teníamos policías para implementar las órdenes de aprehensión. Y el asunto era que movilizaban a gente de escasos recursos, para efecto de que alteraran los listados nominales de electores y poder tener más votos en municipios que sabían que eran de alta competitividad. ¿Qué les ofrecían a estas personas? Pues lo mismo, viajes a... Encontramos casos de Morelos a Veracruz donde les ofrecían a cambio del voto conocer la playa, y literalmente conocían la playa porque los dejaban ahí. Encontramos casos en donde les ofrecían trabajo, les ofrecían cualquier tipo de prestaciones, y esto lo que generaba era un proceso de afectación a los instrumentos básicos de un sistema electoral, como es el listado nominal de electores. Sucedió de Yucatán a Quintana Roo, sucedió de Morelos a Veracruz, de Puebla a Veracruz, de todos los estados del centro al Estado de México, y sucedió también en un mecanismo internacional que vimos de Guatemala hacia Chiapas para apoyar las elecciones de 2015 en favor del Partido Verde Ecologista de México. Yo quisiera también, ahora el problema es, y por eso vuelvo al tema de los bandos, ahora que empezamos a investigar los temas relacionados de robo de hidrocarburos, nos encontramos con que Antorcha Campesina tiene 40 gasolineras. ¿Por qué debe tener una agrupación de este tipo 40 gasolineras? Y la verdad es que eso creo que queda bastante bien. Un segundo punto tiene que ver con Odebrecht, que quisiera platicar. Odebrecht efectivamente es un caso que ponía a México en un espacio de absoluta ignominia y de absoluta vergüenza pública. Éramos con Venezuela los dos únicos países donde no había pasado absolutamente nada en el caso de Odebrecht. ¿Qué se hizo en las últimas semanas? La Secretaría de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, inhabilita a Emilio Lozoya por 10 años. Cuando Emilio Lozoya compareció en la administración anterior a la Secretaría de la Función Pública, lo que hicieron fue cerrar todo el piso para que nadie lo viera cuando tuvo que llegar. En el caso de, digamos, sí hay un cambio, ¿no? Un poco lo quiero plantear aquí, insisto, está Álvaro Rodríguez de testigo, yo ya no estaba en FEPADE, pero cuando Emilio Lozoya comparece a FEPADE, se le sienta como cualquier imputado en el segundo piso sin ningún tipo de privilegios, como lo hicimos también con Miguel Herrera, con Cuauhtémoc Blanco, con los que pasaron por ahí. El tema es el ejercicio del derecho en términos igualitarios como sustento de una sociedad de carácter democrático. Las normas jurídicas deben aplicarse por igual para todos y no con distingos. Y eso es finalmente lo que distingue a las sociedades democráticas avanzadas de las sociedades en estados de consolidación democrático o no democráticos. Bueno, Odebrecht, ¿qué significó? En ese momento hablábamos de 10 millones de dólares de pagos de sobornos. Todavía no aparecían estos 3.5 millones de dólares que se transfirieron por parte de Altos Hornos de México a Odebrecht, y de ahí a una filial de Odebrecht, y de ahí a una filial a una empresa de Emilio Lozoya. Y creo que es importante resaltar eso. Eso se trata simple y sencillamente de nuestras investigaciones en el ámbito administrativo, y es lo que generó que bloqueáramos las fuentes. No puedo dar cuenta de nada de lo que sucede en la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía General de la República, prefiero solo a lo que nosotros vimos en Unidad de Inteligencia Financiera. Y finalmente es una atribución administrativa que me parece relevante, y es el bloqueo de cuentas, es decir, impedir que los recursos que bien tienen un origen ilícito, llámese por la venta de drogas, de armas, la trata de personas, etcétera, o la corrupción política, sigan afectando la fortaleza del sistema financiero. ¿Hacia dónde vamos? Pues yo creo que a empezar a construir todos los casos de
de los espacios vinculados con la corrupción en el país, que fueron demasiado grandes. Creo que el objetivo central que tiene esta administración, por lo menos la instrucción que yo tengo por parte del presidente López Obrador, es que no puede haber tolerancia a la corrupción ni a la impunidad, y que debemos mandar un mensaje de que no hay intocables. La historia de México, al final del día, es una historia construida con base en ciertos núcleos de intocables, y creo que es importante que esto quede desmantelado para efecto de fortalecer el sistema democrático en México. Y el último punto tiene que ver, y quisiera resaltar porque así termina el libro, con la experiencia con Andrés Manuel López Obrador, que tiene que ver por qué se escribió el texto. En alguna reunión con Genaro Villamil platicamos y le empecé a platicar las anécdotas, un poco aquellas anécdotas que a mí me parecían hoy chuscas, en su momento me parecían sumamente complejas, como cuando estuvieron a punto de quemar a José Clorio y a Gustavo Troya en Ocosingo, un poco para salvar a 5 CAEs del INE que habían sido retenidos de forma ilegal por militantes del PRI, que se quejaban de que el Partido Verde Ecologista les había hecho un fraude. No lo dudábamos, pero el tema central era el incumplimiento de las reglas formales y sobre todo de la atención de servidores públicos de un órgano constitucional autónomo como es el Instituto Nacional Electoral. Y platicando estas anécdotas, platicando lo de la LOE, platicando el caso de César Duarte y la solicitud de extradición que nunca se quiso ejecutar de forma adecuada por la PGR, etcétera, todos estos eventos me sugirió que por qué no escribía un libro. Una semana después de que yo había publicado un artículo cuestionando a la Organización de la Sociedad Civil Mexicanos Primero por un spot que yo consideraba contrario a la Constitución y que al final así fue declarado por las autoridades electorales, en donde se caricaturizaba a 5 niños, a los candidatos con la presencia de 5 niños, recibí un mensaje para ver si me sentaba con Marcelo Ebrard. Me tomé un café con Marcelo Ebrard, platicamos sobre varios temas y me convocó a que fuera a Tlaquepaque para hablar con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo llego a Tlaquepaque, me habían citado a las 11:40, no había llegado todavía el hoy presidente, y me encuentro frente a una tarima donde un periodista del Universal me reconoce y me dice: ¿qué está haciendo usted aquí? Y le digo, tenía 2 opciones: decirle que iba a comprar jarritos en Tlaquepaque o decirle que me venía a sumar a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente le dije: voy a sumar a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Platiqué con él y me impresionó varias cosas. Uno, sus referencias históricas, el profundo conocimiento que tiene sobre la historia de México y también la fragilidad que puede tener la contextualidad del presente si no entendemos cómo funcionó nuestro pasado y cómo llegamos a donde estamos en este momento. El segundo, su memoria. En algún momento me repite la parte final del artículo que yo había publicado casi 10 días antes de esa reunión, o 15 días antes de esa reunión, y me repetía textualmente la expresión que yo cuestionaba a Mexicanos Primero. Entonces, a partir de ahí, me invitaron a que con la diputada Tatiana Cloutier, con Zoé Robledo, por eso se disculpó por actividades que tienen que ver con su nuevo encargo, con Olga Sánchez Cordero, estaba Mario Delgado, me acuerdo, y empezamos a trabajar en un proyecto de ley orgánica para la Fiscalía General de la República, un proyecto con fiscalía que se iba, vamos por más, salvo Coparmex, todas las demás organizaciones participaron en ese proyecto, y yo creo que se generó un gran texto normativo que puede permitir hacer una transición de la PGR a una Fiscalía General. En ese contexto estábamos cuando, debo decir que poco antes, durante la campaña electoral, me tocó conocer a la diputada Tatiana Cloutier y fuimos a comer un día con Cecilia Mendoza, estuvimos también platicando, viendo cómo podíamos incorporarnos a la campaña electoral. En alguna ocasión
Tatiana me instruyó, que era la coordinadora de la campaña, que fuera a suplirla en un programa de radio. En alguna ocasión yo tenía que ir a apoyar a algunas personas en algunos estados de la República. Estuvimos viendo cosas en varios estados, en Durango, en el Estado de México, en Puebla, en Miguel Barbosa, Veracruz. Entonces, la verdad es que fue muy interesante todo ese acontecer, y cuando tuvimos que trabajar la ley, el proyecto de ley, creo que hicimos un buen trabajo. Después, el día del informe de Peña Nieto, su último informe de gobierno, me manda a llamar el licenciado López Obrador y me dice que si tiene algún inconveniente de que me vaya a la unidad de inteligencia financiera. Evidentemente le digo que no, y si tiene algún inconveniente que lo anuncie ese mismo día. Dije que evidentemente tampoco. Yo creo que el anuncio debió haber caído muy bien del informe de Peña Nieto. Pero al final lo que quisiera plantear es que lo que nos tocó vivir a las y los que estuvimos en FEPADE, pues, finalmente fue prepararnos para una jornada electoral, la de 2018, trabajar 3 años en prepararnos, en generar las estrategias, el blindaje electoral, los despliegues ministeriales, y al final no pudimos desarrollar la actividad. Frustración sí, coraje sí, tristeza, decepción sí, pero también el compromiso de, a ver, no podemos estar en el bando equivocado. Entonces, a partir de esa experiencia, encontrar los mecanismos para hacer visible, viable, la aplicación del Estado constitucional de derecho, y esto finalmente fue lo que nos lleva a poder participar en el proceso electoral de una forma distinta a la que yo lo había contemplado originariamente, y después estar en este momento en la unidad de inteligencia financiera, nuevamente retomando muchos asuntos que tienen que ver con corrupción y que tenían que ver con casos directa o indirectamente vinculados con lo que veíamos en FEPADE. Al final, creo que las instituciones, insisto en esto de los dos temas centrales, la voluntad política es fundamental y la segunda son los diseños institucionales. Si queremos buenos resultados de las instituciones, hay que generar diseños normativos que permitan que desarrollen de mejor forma sus facultades legales. Y creo que en esa aproximación, en ese ensayo y error, es donde tenemos que buscar el fortalecimiento a las instituciones a lo largo y ancho de la República. No nos sirve de nada destruir las instituciones, lo que necesitamos hacer es fortalecerlas con una variable de carácter democrático. Y entonces ir avanzando, entonces sí, hacia objetivos perfectamente claros. Si las instituciones no se encuentran legitimadas, entonces terminarán por desaparecer y vendrán otras instituciones. Pero el problema de la legitimidad tiene que ver con el ejercicio y con que funcionen para lo que fueron diseñadas. Hoy creo que se sabe para qué sirve una FEPADE. Sirve por lo menos para poner contra las cuerdas a gobernadores. Y creo que ese era al final del día el objetivo de la reforma de 2014. 2014 nos vendió dos ideas. La primera es que se iba a disminuir el costo de las elecciones. No lo hemos logrado por la forma como los partidos operaron esta parte, y que los gobernadores no se iban a meter en los procesos. Mientras no se fortalezcan los sistemas anticorrupción, no se fortalezcan las autoridades electorales locales, no se fortalezca el modelo, no creo que podamos avanzar en ese sentido. Pero hay una enorme ventaja. Hay una voluntad política muy clara de que este tipo de cosas no se vuelvan a presentar. Lo veo en el maestro Ortiz Pinchetti, está absolutamente convencido de que eso es lo que se tiene que hacer, sea del partido que sea. La instrucción que yo tengo, insisto, es del partido que sea, incluyendo gente de Morena. Si hay gente que comete un acto de corrupción, debe ser sancionada y denunciada de manera directa. Y creo que finalmente hay que encontrar los mecanismos para generar mejores condiciones de equidad en la contienda electoral. Recordaba dentro del libro de Juntos Hicimos Historia de la diputada Cloutier, viene esta referencia sobre Enrique Krause. En algún momento, después de haber leído el texto, le mandé un mensaje diciendo que habíamos encontrado una transferencia de 4 millones de pesos a Estados Unidos en la cuenta de Enrique Krause durante la campaña electoral por uno de los sujetos involucrados. Es decir, Tatiana tiene razón. Lo
que teníamos fue la comprobación financiera de que ese hecho había sido cierto. Y aquí, digamos, para cerrar, pues el objetivo es que reflexionemos todos y todas. Yo me siento muy honrado de estar en Querétaro, de estar en mi casa, de estar no solamente en este recinto histórico que sirvió de sede para los debates del constituyente del 16-17, para la presencia de Ángela Peralta, para generar una síntesis de la identidad queretana, sino particularmente porque estar con personas que se encuentran comprometidas con la misma lucha. Ya fue demasiado, digamos, tiempo en donde los actos de corrupción terminaron minando las instituciones, terminaron minando la confianza ciudadana, terminaron deslegitimando el sistema político. Creo que necesitamos dar marcha atrás, simple y sencillamente para que haya una mejor redistribución, no concentración, no monopolios, y esto nos permita ir avanzando como cualquier sociedad que vive una socialdemocracia contemporánea en términos del resto del mundo. Sin filias ni fobias, en Memorias de un fiscal incómodo. Quiero decirles que me divirtió mucho leerlo, fue terapéutico, ¿no? También, y bueno, también con la idea de que había que mandar un mensaje. La situación estaba tan mal que era necesario escribir lo que se había vivido, simple y sencillamente para evitar que se vuelva a repetir, es decir, que no exista nuevamente un uso institucional para poder afectar candidatos. Pasó con la PGR con Ricardo Anaya, que no afectara a personas que están haciendo su trabajo, pasó con las personas que estuvimos en Tepal, o que se proteja simple y sencillamente la corrupción y la opacidad. No solicitar la extradición de César Duarte, no de recalificar los delitos de Javier Duarte, no integrar bien las carpetas de investigación relacionadas con corrupción de gobernadores. Creo que todos estos elementos, o simple y sencillamente generar actos para impedir que se conozca la verdad sobre el caso de Odebrecht, fueron casos espeluznantes en términos democráticos. Hoy creo que hemos avanzado mucho en sentido contrario, y creo que espero que este libro les guste o tengan interés en leerlo, porque, bueno, evidentemente si alguien lo compra, pues nadie se sentirá más orgulloso que yo y más contento. Muchas gracias. Hay muchas cosas interesantes en el libro, incluso que dan risa, ¿no? No nos platicaste de la operación Cochino, no nos platicaste de cierto vuelo entre Oaxaca y México, que creo que te acercó a ciertas convicciones. Exactamente, pero que desde luego quienes decidan leer el libro, la verdad es que se van a entretener. Y la segunda, ya hablando un poco en serio, o digamos hablando en serio, es que al final de cuentas lo que tú dices en el libro, lo que nos estás diciendo ahorita es: tenemos que creer en el Estado constitucional democrático de derecho. Cuando tú dices la ley sin distinciones, la ley sin privilegios, lo que nos estás diciendo es que la ley es un producto de la voluntad popular y que las autoridades que les tocan, o mejor diría yo, que nos toca aplicarlo, lo tenemos que hacer así, sin distintos y sin privilegios, porque lo que estamos haciendo es aplicar, no torcer, no darle la vuelta a la voluntad popular. Me parece que ahí hay un mensaje que desde luego es importante, sin entrar en discusiones acerca del garantismo. Por último, antes de pasar la estafeta a nuestra ceremonia, es agradecer a nombre de las instituciones convocantes su presencia, estimada rectora, la doctora Teresa García Gasca. Debe ser desde luego un orgullo para usted ver la presentación hoy, el libro de un egresado de la universidad, y desde luego agradecer a todas y a todos ustedes su presencia.
A continuación, solicitamos a la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, y a las personas titulares del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, así como de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, sean tan amables de acompañarnos a subir a presidio para la entrega de reconocimientos a quienes integraron esta mesa. Se extiende reconocimiento al doctor Luis Octavio Vado Grajales por su participación como moderador. A continuación, se otorga reconocimiento a la maestra Tatiana Cloutier Carrillo por los comentarios realizados a la obra. Finalmente, se extiende reconocimiento al doctor Santiago Nieto Castillo. Enseguida solicitamos a las autoridades convocantes nos hagan favor de pasar a la toma de fotografía oficial.